Aquí fue uno de los sedes donde los discursos fueron más elocuentes en la huelga bananera de 1954. Los obreros lucharon durante 64 días por mejores derechos laborales, educación, salud y transporte. La huelga ha dejado un legado y las nuevas generaciones debemos conocer más de nuestra historia, que el Progreso se convirtió como sede principal de la huelga bananera de 1954. ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la clase obrera! Les saluda Teleprogreso en su día de conmemoración. Una clara explicación pide el pueblo con razón. Las plantaciones de banano comienzan en Honduras por pequeños finqueros quienes las venden localmente y también las exportan hacia Estados Unidos. En 1899 es fundada la United Fruit Company, la cual expande sus operaciones en Honduras a inicios del siglo XX. La tela Redwood Company es conocida simplemente como la compañía. Obtuvo su nombre porque sus oficinas centrales estaban en el poblado costero de Tela, donde se estableció en 1912. En 1899 la Stand Fruit Company comienza a exportar bananos desde La Ceiba hacia Estados Unidos. Las condiciones de vida de las plantaciones bananeras eran bastante precarias. Muchas de las instalaciones de las plantaciones no estaban en condiciones para que los trabajadores pudieran ejercer su labor de manera adecuada, como las jornadas de trabajo largas y pesadas, falta de agua potable y luz eléctrica en varias viviendas y pagas por debajo del salario mínimo. Muchos de los trabajadores eran tratados como mano de obra barata y reemplazable. Además, la carta Rowston nos permitió conocer cómo era el trato de las compañías bananeras. Entre sus pliegues, una serie de indicaciones. El 20 de julio de 1920 menciona una de ellas. Debemos producir un desgarramiento en la incipiente economía de este país para aumentar sus dificultades y se faciliten nuestros propósitos. Debemos prolongar su vida trágica, tormentosa y revolucionaria. El viento solo debe soplar a nuestras velas. De 1916 hasta 1954 empieza una serie de acontecimientos. Desde 1916, la Fruit Company hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. En agosto de 1920, el Baccaro Bros, los trabajadores se declararon en huelga reclamando mejoras salariales. Para 1930, en La Ceiba estalló una huelga que exigía mejores condiciones de trabajo. En las luchas obreras no paran durante la dictadura carista, aunque son reprimidas. En 1944 hay una gran manifestación en San Pedro Sula, la cual es tremendamente reprimida hasta convertirse en masacre. Todos estos acontecimientos llenaron para que estalle la huelga de 1954. Ante ella, los campesinos, cansados de los maltratos, alzaron la voz el 1 de mayo por trabajadores de la industria del banano, la costa norte hondureña, mediante una serie de huelgas contra las operaciones de la United Fruit Company. La movilización no esperó mucho. En la mañana del 1 de mayo, los trabajadores salieron a desfilar para congregarse en el Parque Ramón Rosa, donde se pronunciaron los más acalorados discursos. Fue en ese mitin que se leyó la declaratoria de huelga de los trabajadores. Este movimiento se extendió hasta la ciudad capital Tegucigalpa e incluyó las operaciones de la United Fruit Company con la que el sector bananero del país, y ahí nacen las organizaciones sindicales. De Tela partieron el 3 de mayo grupos a pie para informar a trabajadores del Progreso y la Lima el desarrollo de los acontecimientos. El 4 de mayo se paralizaron todas las actividades de la United Fruit Company. El 5 lo hicieron los trabajadores de la Stand Fruit Company. A partir de entonces se detuvieron otras empresas industriales y comerciales de la costa norte, de modo que quedó inactiva e inmediatamente se organizó un comité de huelga central de los trabajadores bananeros con representantes de los distintos distritos de Tela, Puerto Cortés, Lima y El Progreso. El Comité Central de Huelga presentó el 11 de mayo un pliego de 30 puntos, el que exigía otras cosas: un aumento salarial del 50%, mejoras en los servicios hospitalarios, vacaciones por 15 días pagados, bonificaciones en el mes de junio y diciembre, viviendas higiénicas para trabajadores y mejor trato. La huelga de ese año hizo ver la necesidad de ampliar la legislación laboral que exigía a los trabajadores en su pliego de peticiones, que básicamente se refería a 6 capítulos.
libertad sindical, creación del Ministerio de Trabajo, mejores condiciones salariales, protección de la salud y de los trabajadores, creación del Código del Trabajo y creación de la seguridad social. Usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los esfuerzos iniciales del gobierno, estando en la Administración Constitucional de la República, el doctor Ramón Villeda Morales, en 1957. El 1 de mayo es recordado como el número de huelguistas, más de 30.000 voces, y la economía del país estaba bajo una fuerte presión. Esta lucha duró 64 días, finalizando con la firma de un acuerdo con la reivindicación de los derechos laborales en el país, entre los que destacan una reducción de la jornada laboral, transporte, educación y salud. Producto de estos esfuerzos, los líderes gremiales y sindicales solicitaron mejores tanto salariales, regulación de horas de trabajo, tiempo de vacaciones, seguridad, salud, compensación por los despidos, pensiones y jubilaciones. Todos se unieron la clase trabajadora, grupos religiosos como los jesuitas, empresarios de aquella época en que empezaron a apoyar la huelga bananera. Todos juntos se unieron para que la voz de aquellos campesinos, de aquellos obreros, se escucharan más. Todos se unieron por la huelga de 1954, el día en que Honduras se unió. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Cada 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador, fecha que conmemora a los mártires de Chicago en 1886. Honduras celebra dicho acontecimiento, pero de diferente manera, ya que en 1954 fue la huelga bananera, donde más de 30.000 voces reclamaron por la justicia de los enclaves bananeros. Las repúblicas bananeras, como eran llamados estos países latinoamericanos, políticamente inestables, tercermundistas y de grandes desigualdades sociales, fueron ellos quienes reclamaron. Pero además, los grandes escritores de América Latina, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias y en nuestro país, Ramón Amaya Amador, fueron esas voces quienes reclamaron. Otros, desde la perspectiva de la fotografía como Rafael Platero Paz o un joven estudiante de historia como Kevin Coleman, fueron las voces de aquellos campesinos de las clases obreras que lucharon en la huelga de 1954.